Hablemos de investigación de operaciones y empezamos introduciéndonos a este curso con un poquito de historia acerca de cómo surge la investigación de operaciones. La investigación de operaciones es una disciplina que se deriva de la administración, que a su vez se deriva de la teoría general de sistemas, pero que logró recopilar todas las estrategias de distribución logística que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran necesidad de hacer llegar recursos de forma individual a cada uno de los soldados que estaban en el campo de batalla. Entonces, la industria alimenticia, la industria médica, toda la industria en general se dedicó a fabricar en serie uniformes, botas, armas, municiones, alimentos en presentaciones individuales, medicinas, botiquines. Entonces, el producir para que haya una presentación individual y embalar esta para que se puedan enviar en lotes de miles de unidades. Y después, toda la estrategia que implicaba hacer llegar estos recursos hasta el campo de batalla, ¿no? Teníamos rutas intervenidas, teníamos rutas que tenían puntos prohibidos porque sabíamos que podían ser interceptadas, todas estas estrategias que se planearon para hacer llegar los recursos a las personas e incluso movilizar al mismo personal médico y militar, generó una serie de métodos y modelos que facilitaron llevarlos más adelante a la industria en general. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos estos métodos se quedan y hacen cambiar el mundo. El mundo posguerra, desde los 50 en adelante, se empieza la comercialización masiva de productos industrializados también de forma masiva. Surgen las primeras cadenas de supermercados, empieza a haber un estudio de mercado también, y entonces se empieza a cambiar el mundo como lo conocemos un poco ahora, ¿no? Todos estos estudios fueron rescatados en los años 60 por Taylor, el padre de la administración. Sabemos que la administración, como les decía, proviene de la teoría general de sistemas, ¿no? Y en la década de los 60 la investigación de operaciones se implanta como una disciplina académica para estudiar administración de empresas. Vamos a empezar por definir la investigación de operaciones. Obviamente la definición es un concepto clave que debes aprender durante todo el cuatrimestre en esta asignatura. ¿Qué es la investigación de operaciones? A la investigación de operaciones la podemos definir como un conjunto de métodos y técnicas aplicables a la solución de problemas operativos de sistemas. Y cuando hablamos problemas operativos de sistemas, de inmediato pensamos en sistemas operativos, ¿sí? Obviamente tenemos que hablar de teoría general de sistemas, ¿no? Tengo el problema para un sistema o tengo un sistema para resolver un problema. Ese vaivén que propone la teoría general de sistemas se identifica también en investigación de operaciones cuando lo aplicamos a la licenciatura en sistemas computacionales, ¿sí? Yo tengo que identificar cómo funciona el sistema informático para desarrollar los módulos del sistema operativo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones óptimas para que el sistema operativo funcione? Y a su vez, cuando yo voy a desarrollar aplicaciones, necesito identificar cuál es el problema real, eficientarlo en papel para llevarlo a algoritmos y hacerlo código y convertirlo en una aplicación informática. La investigación de operaciones también se puede decir que es dentro de la ciencia de la administración la que ocupa métodos y modelos cuantitativos para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la automatización de procesos. Una vez más, en la automatización de procesos podemos vincular claramente la licenciatura en sistemas con la investigación de operaciones. Aunque también vamos a encontrarnos con que en otras disciplinas académicas como la administración de empresas o la mercadotecnia hay mucho el estudio de investigación de operaciones. En logística es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene una visión holística, como la administración y como la teoría de sistemas, ¿sí? Es importante el tema de los modelos cuantitativos. Cuando hablamos de modelos cuantitativos estamos hablando de matemáticas, y en teoría general de sistemas decimos que se puede teorizar acerca de un sistema cuando ese sistema se puede llevar a diferentes modelos,
¿no? Yo tengo un sistema real, pero lo puedo llevar a un modelo matemático, a un modelo jerárquico, a un modelo gráfico, y cuando el mismo sistema se puede representar en diferentes modelos, ese sistema es más fácil de teorizar, y entonces ahí es donde podemos aplicar matemáticas. Bueno, ¿en qué se aplica la investigación de operaciones? La investigación de operaciones se aplica absolutamente a todo, porque al igual que la administración y la teoría de sistemas, es una disciplina holística. Lo puedo involucrar con cada una de las actividades en todos los entornos, ¿sí? Si yo quisiera mejorar una clase de yoga, entonces tengo que hacer un estudio de cómo se realiza esa clase, cuáles son los elementos que puedo optimizar y decidir qué es lo que quiero mejorar en la clase y la forma, las restricciones, y pasarlas a un modelo matemático. La investigación de operaciones nos puede ayudar con eso. Y el ejemplo de la clase de yoga suena como absurdo, pero se puede llevar hasta ese punto, ¿no? Obviamente en ingeniería, en química, podemos encontrar la forma de realizar un producto con el menor costo en recursos, o que sea más resistente pero con el menor peso. Entonces la investigación de operaciones empieza a abarcar todas las áreas del contexto humano. Bueno, aquí cómo se aplica en sistemas computacionales es como les decía hace un momento, puede ser desde el diseño del sistema informático hasta el desarrollo de aplicaciones. Nosotros tenemos que conocer cómo funciona el interior del sistema informático para entonces poder optimizar las funciones del hardware por medio de software, ¿no? Entonces tenemos que hacer una programación mejorada cada vez que queremos cambiar la eficiencia de nuestro sistema. En cuanto al desarrollo de aplicaciones, primero tengo que conocer muy bien el problema que quiero resolver, la tarea para la cual estoy desarrollando la aplicación, y entonces una vez que conozco todos los elementos involucrados en esta tarea, voy a llevar a cabo el desarrollo de mi algoritmo para poder eficientarlo y después llevarlo a código y generar una aplicación de software. Entonces es indispensable para los aspectos más importantes de la licenciatura en sistemas. ¿Cómo se estudia la investigación de operaciones? A lo largo del curso vamos a ver que la investigación de operaciones, bueno, ya sabemos que está reflejada en modelos matemáticos y son los que vamos a estudiar. Vamos a estudiar modelos matemáticos de programación lineal, de programación entera, de programación dinámica, teoría de decisiones. La teoría de decisiones puede ser determinística y probabilística, y entonces aquí recordamos todos aquellos cursos de estadística. La estadística determina por condiciones, porque sabemos qué va a ocurrir, o porque vamos a todos los datos de las ocurrencias que ya conocemos porque ya pasaron y son determinadas, vamos a ocuparlas para proyectar, porque si ya ocurrió así, probablemente el siguiente evento va a ser así. Entonces viene la parte de probabilidad, ¿no? Probabilística es cuando vamos a proyectar a futuro, determinístico es cuando vamos a partir de factores reales y concretos que están establecidos, ya sea porque los marca un evento del pasado o porque tenemos un sistema restringido y rígido. Y después tenemos la teoría de juegos. La teoría de juegos es bastante amplia, se presta mucho, obviamente, todo a términos probabilísticos, y ahí vienen los simuladores. Bueno, el primer tema decíamos que era la programación lineal, y vamos a ver los conceptos básicos. La definición de la programación lineal es que es una parte de la programación matemática que, como su nombre lo indica, utiliza ecuaciones lineales, es decir, que todas sus variables tienen como exponente la unidad, el 1. Nosotros recordamos en matemáticas, cuando estudiábamos la parábola y demás, veíamos que tenían exponentes, estaban elevadas a x al cuadrado, y veíamos que las gráficas que dibujaban eran curvas, ¿no? Las líneas, que son rectas, siempre tienen exponentes 1. Las variables que vamos a encontrar ahí no van a estar elevadas al cuadrado, ni al cubo, ni a ningún exponente diferente del 1. Ni siquiera tenemos que indicar el exponente porque sabemos que es la unidad. Para poder construir estos modelos lineales es necesario que planteemos una función objetivo. Es decir, yo tengo que identificar la operación que ocurre
tengo que ver los elementos involucrados y tengo que entonces de los elementos involucrados identificar cuál quiero mejorar y entonces tengo que ver cómo se relaciona con los otros para plantear esta función objetivo, ¿no? Voy a crear una función. En matemáticas recuerden que las funciones es determinar una ecuación de una variable que va a depender del comportamiento de otras, ¿sí? Está en función de. Entonces, yo voy a tener una variable que depende del comportamiento de las otras porque está relacionada con ellas, pero que la puedo mejorar. El desarrollar esta función objetivo o esta ecuación va a ser posible gracias a identificar lo que les decía, las variables que se relacionan con ella y los coeficientes que se asocian a cada variable. Nosotros vamos a identificar que siempre hay restricciones en los problemas están limitados en su contexto a lo que hay y estas restricciones nos permiten identificar cuáles van a ser nuestros coeficientes o nuestros multiplicadores de cada variable. Aquí podemos ver que la función objetivo define a la variable dependiente, como les decía, que es la que queremos optimizar. Cuando queremos optimizar nos referimos a reducir o aumentar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero reducir costos, entonces mi variable dependiente es el costo. El costo depende de los recursos, de los precios del mercado, del proveedor, de un montón de cosas, ¿no? Entonces yo tengo que identificar todos los elementos que van a relacionarse con mis costos y va a haber restricciones. El precio es una restricción. A lo mejor yo necesito 5 pinzas, pero cada pinza tiene un valor. Entonces las restricciones están implícitas. Yo necesito 5 y yo además necesito multiplicar por el valor que tiene en el mercado, ¿no? Y ahí depende del proveedor. Tal vez uno me lo vende en 15 pesos y otro en 10, pero cuando fui con el de 10 pesos solo tenía 2 y a mí me urge, necesito 5. Entonces tengo que empezar también a fragmentar las variables y así voy identificando estos coeficientes, ¿no? A veces lo que queremos es maximizar. Yo quiero aumentar las ventas, entonces ahí voy a identificar otro tipo de variables y otro tipo de coeficientes, de limitaciones que presenta mi problema, ¿no? Tal vez yo quiero vender todo lo posible, quiero aumentar mis ventas, pero yo tengo 5 clientes, entonces tengo que ver si aumento la cantidad de clientes, o a lo mejor yo tengo 5 clientes, pero tengo 200 productos para vender. Entonces, si yo vendo 700 productos, voy a estar en un problema. Tengo un límite, yo solamente puedo vender hasta 200 unidades de momento, ¿no? En este momento estamos hablando de la pura función lineal y no la estamos moviendo en el tiempo. Más adelante, cuando veamos programación dinámica, vamos a ver que va a haber cambios, ¿no? Van a decir, bueno, pero pues puedes hacer más productos, sí, pero ese ya es un cambio. Entonces vamos a tener que plantear varias funciones lineales para varios momentos diferentes, ¿sí? Así que hay que empezar por la base, ¿no? Tengo que primero identificar qué es lo que quiero optimizar, hacia dónde maximizar o minimizar y cómo se relacionan las cosas en ese problema para mejorar ese punto que yo quiero. Esta parte es muy importante, también es un concepto que deben recordar todo el cuatrimestre, y es que los coeficientes de la función objetivo son cantidades constantes que aparecen en la ecuación multiplicando las variables independientes, ¿no? Esto ya lo vine diciendo muchas veces, pero aquí está escrito claramente y es un concepto que me gustaría que se aprendan para todo el curso. Bueno, usualmente estos coeficientes están determinados por las restricciones del problema. Y eso sería todo por el momento. Entonces, ya tienen bastante información, ya conocen un poquito acerca de la historia de la investigación de operaciones, a qué se refiere la investigación de operaciones, cómo se relaciona con la licenciatura en sistemas computacionales, los pasos para estudiar la investigación de operaciones, ya hablando un poco en matemáticas, y el primer punto para iniciar con investigación de operaciones, que es la programación lineal, que tiene como objetivo buscar una función objetivo para optimizar un proceso. Bueno, por mi parte es todo ahora, espero que estén bien y hasta pronto.